En el vídeo anterior planteamos los fundamentos del movimiento armónico simple y ya anunciamos que era un tema sencillo, quizá más sencillo de lo que parece. Y para demostrarlo, en este segundo vídeo, pues ya podemos lanzarnos a hacer no un ejercicio cualquiera, sino un ejercicio muy típico de esto del movimiento armónico simple. De manera que, teniendo muy claros esos fundamentos que vimos en el vídeo anterior, y viendo un poquito cómo es ese movimiento con un poco de imaginación y valentía, pues podemos ya resolver cuestiones muy típicas, como por ejemplo las famosas ecuaciones, las gráficas de estos movimientos, ¿no? Y pensar algo relativo al tiempo que tarda la partícula en ir de un sitio para otro. Bueno, pues esto de verdad que se puede hacer de una forma sencilla. Y bueno, pues para demostrarlo, pues vamos a tratar de resolver este ejercicio y resolverlo con esa frialdad con la que uno debe afrontar estas cosas. Es decir, ¿qué pasaría si yo tuviera que resolver este ejercicio en un examen? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería leer claramente qué es lo que me están pidiendo y sobre todo qué datos me están dando. Y bueno, pues sí, se trata de un ejercicio en el que dice que ponen a oscilar una partícula, dice aquí separándola 20 centímetros en el sentido positivo y la liberan desde el reposo. O sea que esto es muy típico en estos ejercicios, que de entrada me estén diciendo de qué manera poner en marcha el péndulo. Lo vimos en el vídeo anterior, pues en este caso lo que me están diciendo es que la partícula la separan del punto de equilibrio, que lo tenemos aquí. Como dice en el sentido positivo, pues me imagino que el sentido positivo es para allá, la separan 20 centímetros y la liberan desde el reposo. Y de esta manera pues ponen en marcha el oscilador, ¿vale? Y es esto lo que me dicen que tengo que describir mediante estas ecuaciones, ¿vale? Y como dato me dicen, me dan el periodo, un dato pues muy útil para saber exactamente el tiempo que le cuesta a la partícula oscilar. Pero bueno, vamos al punto de partida. Las ecuaciones, empezamos por la ecuación del x de t, y lo que vamos a hacer va a ser acudir a lo que sabemos del momento armónico simple, y es que su ecuación característica es esta. Esta sí que hay que sabérsela de memoria si lo queremos ver así. Y vamos a tratar de rellenar esa ecuación con los datos que me dan. Y bueno, pues vamos a ir letra por letra. En principio, lo que es más fácil de ver es la amplitud. Esta amplitud, pues ¿cuál será? Si dice que han separado la partícula 20 centímetros del punto de equilibrio, pues está claro que cuando la liberen desde aquí, desde el reposo, llegará por aquí a menos 20 centímetros. Y este va a ser su rango de movimiento, de manera que sí, obviamente me están dando el dato de la amplitud. Así que la amplitud sería 20 centímetros, 0,2 metros. Empezamos con algo muy sencillo. Seno, pues el seno. Y para calcular la omega, pues la omega no me la dan, pero me están dando el periodo. Y yo sé que hay una relación que debo conocer. La pongo aquí porque es una fórmula que tenemos que tener en nuestro catálogo. La omega es 2pi partido por t. Así que lo voy a poner aquí tal cual. Esto sería 2pi partido por 0,8, que dice que es el periodo. Y luego la t, que no la sustituimos porque es la variable de la ecuación, y me está aquí esperando el phi sub 0. Y el phi sub 0, pues sí que voy a tener que aplicar un truco para conocerlo. Y el truco es leer bien el enunciado. Me dicen que la liberan desde el reposo. Bueno, es decir, que su velocidad inicial es 0, y este dato lo tengo que utilizar. Y para poder utilizar ese dato, pues necesito acudir no a la ecuación de la posición, sino a la ecuación de la velocidad. Y eso ya sabemos cómo se hace. Para sacar la velocidad, tengo que derivar la posición, y para derivar esto, pues el 0,2 que está delante no se deriva, pues la derivada del seno, que es el coseno, dejo un hueco, ahora veréis por qué, el coseno de lo mismo, 2pi partido por 0,8 por t más phi sub 0, y por la derivada de lo de dentro, que es la radial de la cadena, o sea, tengo que, la derivada de todo esto es 2pi partido por 0,8, lo pongo aquí, por eso me había dejado el hueco. ¿Vale? Esta es la velocidad. Y en esta ecuación de la velocidad ya puedo sustituir el dato clave que me están dando aquí. Y es que la velocidad inicial es 0. Y si la velocidad inicial es 0, pues voy a decir que todo esto tiene que ser 0 cuando la t valga 0. O sea que estos numerajos de aquí no sirven más que para estorbar. 0,8 por el coseno de 0, porque si la t es 0, todo esto es 0, más phi sub 0. O sea que 0, esto no es 0, tiene que ser 0 todo esto. 0 tiene que ser igual al coseno de phi sub 0. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior y es uno de los casos típicos de forma de arrancar un oscilador. Y en este caso, para que el coseno valga 0, esto ocurre en los famosos, 90 grados, vamos a decirlo en radianes, que es como hay que decir estas cosas, pi medios, ¿vale?
Esta sería la forma típica de pescar el ángulo este inicial phi sub 0. Para no liarnos con esto de los radianes, bueno, yo creo que no está de más que hagamos un repaso, lo pongo en azul porque también es algo de fundamentos, pues que la circunferencia completa, sabemos que son 360 grados, igual a 2 pi radianes, de manera que si lo que hago es avanzar media circunferencia, esto van a ser pi radianes, y cuando avance la mitad de media, es decir, un cuarto de circunferencia, estos son pi medios. Y con esto ya podemos funcionar en esa equivalencia entre grados y radianes que vamos a necesitar tener en la cabeza. Y si llegado el caso me preguntarán por 45 grados, serían pi cuartos, en fin, yo creo que es bastante sencillo, pero mejor si lo visualizamos de esta manera, ¿vale? Bueno, a lo que vamos, me pedían la x de t, la v de t y la a de t. Y la x de t, pues yo creo que ya la tenemos, ¿no? Porque si estos son números, t es la variable y el phi sub 0 lo acabamos de pescar. Así que borro todo esto y sustituyo porque la parte más difícil y la más importante creo que la tenemos ya. Y nos quedaría ahora pues pasar a la velocidad y a la aceleración. El phi sub 0 también lo borramos porque vamos a poner su valor, que ya lo conocemos, que es pi medios. Y ahora, lo dicho, para la velocidad sería la derivada de todo esto, es la que hemos hecho antes, lo vuelvo a hacer, 0,2, la derivada del seno es el coseno, de lo mismo, 2pi partido por 0,8, t más pi medios, por la derivada de lo dentro, que es el 2pi partido por 0,8, lo mismo de antes, pero ahora conociendo el phi sub 0. Y ahora, la aceleración, pues sí que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y esto también es fácil de derivar. De nuevo, ese 0,2 por 2pi partido por 0,8 lo dejo ahí delante. La derivada del coseno, que es menos el seno, voy a hacerme aquí un hueco para meter un signo menos el seno de lo mismo, 2pi partido por 0,8 por t más el desfase, pi medios, y por la derivada de lo dentro, que es otra vez todo esto, así que aquí va al cuadrado, ¿vale? Esto es lo que salía en las fórmulas como a omega cuadrado, y esto es el a por omega. Bueno, pues así ya hemos hecho el apartado A. Tenemos la ecuación x de t, que es la misma ecuación que teníamos en la teoría, pero con las letras sustituidas porque las hemos deducido. La velocidad, que es derivar esta ecuación, y la aceleración, que es derivar esta otra. Y se acabó este apartado, ¿vale? Bueno, pues la parte más bonita viene ahora, y es que para hacer el apartado B, que es representar estas ecuaciones, pues uno en principio se enfrenta con un reto pues no muy atractivo, que es representar una función trigonométrica, no una sino tres, x de t, que es trigonométrica, la v de t y la a de t. Y es algo pues como que uno se asusta un poco. Bueno, pues la buena noticia es que esto se puede plantear bajo un punto de vista matemático y ver esas funciones como son y tal, pero yo os voy a proponer que hagáis con una especie de truco, yo lo llamaría así, y el truco es este, y es, lo siento por los matemáticos, pero voy a borrar la trigonometría, voy a borrar todo esto. Y voy a dibujar las gráficas de estas tres funciones sin verlas siquiera, o sea, no quiero ni siquiera ver la ecuación de la teoría. Lo que voy a hacer va a ser, pues, pensar, y eso es algo que no hay que dejar de hacer cuando uno quiere trabajar física, y sobre todo si la quiere trabajar estudiando poco y pues, con métodos más bien prácticos. Lo dicho, ¿cuál es el truco? Bueno, pues el truco es que más o menos ya sabemos qué es lo que tiene que salir. Así que siempre que me pregunten una gráfica de movimiento armónico simple, pues siempre hay que dibujar esto. Sí, es una especie de letra T tumbada. ¿Y esto qué es? Pues estos son los dos ejes. Voy a empezar por la ecuación x de t. Y para la ecuación x de t, pues este eje va a ser la x y este eje va a ser la t. ¿Vale? ¿Por qué lo pinto así? Pues porque ya estoy viendo un poco venir la jugada. Los tiempos que me interesan son los tiempos positivos. Esa parte del sistema de coordenadas no me interesa. Y yo sé que la x va a ir alternando entre valores positivos o negativos. Entonces me preparo estos dos lados, ¿vale?
Bueno, pues este sería el punto de partida. Y lo siguiente en todas las gráficas es establecer en qué escala, cuánto mide cada cosa, ¿vale? Tanto en el eje X, el eje horizontal, o como en el eje vertical. Vamos a empezar por el eje vertical. Y es que el eje vertical sabemos algo muy importante, y es que la amplitud era de 20 centímetros, 0,2 metros. Eso significa que esta X nunca va a pasar de una especie de techo, que lo voy a marcar aquí, y este techo, perdón, es de 0,2 metros. Y va a tener un suelo también, y el suelo va a ser simétrico, que va a ir por aquí en el menos 0,2 metros. O sea, la gráfica, sea como sea, va a estar metida aquí dentro. Y ya en el eje vertical ya tengo marcados los límites, y en el eje temporal pues también los voy a poder marcar, porque el periodo es de 0,8 segundos. La pregunta que me hago es ¿cuántas oscilaciones completas quiero pintar? Si pinto muchas va a quedar eso en fin, confuso, y si pinto solamente una, pues quizás son pocas. Bueno, pues el valor que yo recomiendo que pintéis siempre es dos oscilaciones. Y si voy a poner dos oscilaciones, ¿cuál es el tiempo máximo que voy a necesitar en este eje? Si el periodo es 0,8 y quiero poner dos oscilaciones, pues mi eje temporal tendré que llegar hasta el 1,6 segundos. Es decir, dos periodos. Y en la mitad tendríamos el primer periodo, que sería 0,8 segundos. Y esto me pone la escala de cómo voy a pintar aquí las cosas. Repito, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero hemos puesto los ejes con esta especie de T tumbada, porque así vamos a ocupar la parte de la gráfica útil. Segunda cosa que hemos hecho, hemos puesto el techo y el suelo, que me lo delimita la amplitud, en este caso de la X de T, y hemos puesto en el eje temporal el tiempo que a mí me interesa. Si quiero pintar dos oscilaciones, con el periodo 0,8, pues pongo dos veces 0,8, 1,6, ¿vale? Y esta es la parrilla, por así decirlo, en la que vamos a pintar nuestra gráfica. Y ahora ya lo siguiente que me tengo que fijar es en el punto de partida. Y el punto de partida me lo está diciendo el enunciado. Dice que empieza a moverse separando la partícula 20 centímetros en el sentido positivo. O sea que en t igual a 0, lo tengo aquí, ¿dónde se encuentra la partícula? En t igual a 0 la partícula se encuentra aquí separada. O sea que se encuentra en el eje X alejada 20 centímetros en el sentido positivo. El punto de partida de esta gráfica lo tenemos aquí. ¿Sí? Si empezara a moverse en 20 centímetros en sentido negativo, empezaría aquí. O si empezara a moverse en el origen, empezaría aquí. Bueno, pues como empieza ahí, pues ahí lo marcamos, ¿vale? Y lo siguiente ya son obviedades. Si está aquí, al cabo de un periodo, 0,8 segundos, ¿dónde estará? 0,8 segundos, el periodo es lo que tarda en repetirse el fenómeno. Pues al cabo de 0,8 segundos volverá a estar aquí. Y también volverá a estar en esa posición al cabo de 1,6, es decir, y todas las veces que yo lo quisiera pintar, pero hemos dicho que solamente con dos periodos me bastaba. Y bueno, y está claro lo que no es, este movimiento no va a ser así, sino que sabemos que es un movimiento oscilante. Así que yo creo que es fácil imaginar que si en 0 está aquí y en 0,8 está aquí, en 0,4 y la partícula está oscilando, ¿dónde estará? Pues va a estar aquí. Esto hemos dicho en 0,4, en medio periodo. Y otro tanto sucederá aquí. Al cabo de 1,2 segundos, la partícula se encuentra también oscilando de esta manera. Y aquí ya se ve la oscilación. ¿Sí? Aquí casi dan ganas de pintar una especie de zigzag, pero no. Sabemos que lo que hay que pintar aquí es una función seno-coseno, es decir, una función trigonométrica, y sabemos que eso son valles y montañas suaves, ¿no? Tan suaves que sabemos incluso en qué momento la línea que va a pintar por aquí va a pasar por el eje. Y sí, aquí se sigue cumpliendo la lógica. Si aquí está el 0 y aquí está el 0,4, ¿en qué instante pasará justo por el eje? Pues yo, en fin, me juego lo que queréis, aquí será 0,2 segundos. Y esto será 0,6. Y ya ni lo pongo, esto será pues 1 segundo y esto será 1,4. Es decir, simplemente por lógica das cuenta de la cantidad de información que estamos sacando. Y bueno, pues ya tengo muchas pistas, ¿no? Si la partícula pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, volverá y pasará por aquí antes de llegar aquí, y luego pasará por aquí. Sí, yo creo que la gráfica ya se ve. Lo único que hay que hacer ahora es pintarla con un poco de gracia, ¿eh? Nada de zigzag con, no sé, con líneas así quebradas, ¿no? No, hay que pintarlo como lo que es, una función trigonométrica,
Y esta función, a ver si me sale bien, sería una cosa así. Etcétera, ¿vale? Y esta es la gráfica. Pues yo creo que ha quedado bien y daos cuenta, le hemos pintado sin utilizar para nada la función trigonométrica esa que en principio nos preocupaba. ¿Qué hemos utilizado? Pues el sentido común y saber un poco qué es lo que tiene que salir, que tienes una función oscilante, que el periodo me dice el tiempo que tarda en repetirse y que más o menos sabemos que tiene que salir algo de esta manera, ¿vale? Así que esta es la gráfica de la posición en función del tiempo. ¿Cómo haremos la gráfica de la velocidad en función del tiempo? Pues prácticamente igual. Vamos a volver a pintar la t. Y aquí, como estamos pintando la velocidad en función del tiempo, pues aquí también hay un techo y también hay un suelo. Hay un techo porque hay una velocidad máxima que alcanza la partícula y también hay una velocidad mínima que es la misma pero negativa. ¿Y cuánto valía la velocidad máxima? Aquí sí que nos tenemos que acordar. La velocidad máxima era a por omega. Sí, la a era la amplitud y la omega es lo que salía de derivar. Bueno, pues si la amplitud es, vamos a sustituir 0,2 y la omega era 2pi partido por 0,8, ¿vale? Pues estos creo que son 4 octavos. Sí, son 4 octavos, son pi cuartos. Es la velocidad máxima en metros por segundo, ¿vale? Va. Bueno, pues este es el techo, esta es la velocidad máxima, lo voy a poner aquí, v máxima, lo que sea, y aquí v máxima pero negativa. Y entre estos dos rangos se tiene que mover esa función oscilante y con el eje de temporal pues ocurre exactamente lo mismo. Aquí va a tener 1,6 segundos, aquí en la mitad tendremos 0,8, aquí 0,4, aquí pues 1,2 y bueno, las líneas intermedias las puedo marcar de referencia, va. Y ahora viene quizá el punto más importante donde hay que ver qué es lo que está pasando aquí. Y aquí lo que me están diciendo es que la partícula esa la hemos puesto en marcha de esta manera, separándola a 20 centímetros en el sentido positivo, pero en este caso liberándola desde el reposo. Y la estamos liberando desde el reposo y además veo una cosa, y es que la velocidad al principio es una velocidad negativa, es una velocidad que trata de volver al punto de partida. Así que la estamos liberando desde el reposo, o sea que su velocidad inicial será 0, pero inmediatamente va a empezar a hacerse negativa esa velocidad. Vamos a pintarlo. Bueno, pues si la velocidad inicial es 0, pues sí, esta gráfica tiene que empezar a moverse desde aquí, ¿sí? Y empezar aquí con velocidad negativa. No voy a ir para arriba, sino que las primeras velocidades tienen que ser negativas. Eso lo utilizaremos luego. Vamos a empezar haciendo ese truco de que al cabo de un periodo la situación tiene que repetirse. O sea que si la velocidad inicial es 0, al cabo de 0,8 la velocidad tendrá que volver a ser 0 y al cabo de 1,6 tendrá que volver a ser 0. Y por el camino sabemos que la velocidad al principio tiene que ser negativa y entre medio tiene que oscilar. Pues hay muchas formas de hacer esto. Tiene que haber de aquí a aquí una oscilación completa. Bueno, pues aquí lo que va a ocurrir va a ser que efectivamente aquí va a oscilar, va a volver a hacerse 0 aquí la velocidad, y esto va a coincidir exactamente con que el hecho de que la partícula cuando llega al otro lado de la oscilación la velocidad se vuelve a hacer 0 ahí. Y se vuelve a hacer 0 y sobre todo es que a partir de este instante la velocidad aquí se hace positiva, porque aquí ya va hacia la derecha la velocidad, ¿vale? Y esto es lo que estamos comprobando aquí. La velocidad, por lo tanto, empieza aquí, se hace negativa, alcanza la velocidad máxima cuando pasa por el punto de equilibrio, aquí llega al otro extremo, y aquí se hace la velocidad máxima pero positiva, vuelve a pasar por el extremo, se hace la velocidad nula, y aquí se repite la jugada en el segundo periodo. Lo mejor es que veamos cómo se corresponden las cosas que pasan en la posición con respecto a la velocidad. Vamos a marcarlas. Cuando la partícula estaba en el extremo, velocidad nula. Esto es lo que me dice la enunciado. Y cuando la partícula pasa por el punto de equilibrio, alcanza la velocidad máxima. Y alcanza la velocidad máxima, cuidado, aquí la velocidad máxima negativa, porque está retrocediendo. Y cuando la partícula
alcanza el otro extremo, pues en ese momento de nuevo la velocidad se vuelve a hacer cero. Y así podemos salir. Cuando la partícula vuelve a pasar por el punto de equilibrio, pues su velocidad será máxima, pero cuidado, aquí la velocidad es máxima y positiva. Estamos aquí. Y de nuevo, cuando la partícula alcanza de nuevo la máxima elongación, pues aquí tiene la máxima elongación, pero aquí de nuevo la velocidad se hace cero. Y así seguiríamos repitiendo. O sea que tiene que haber sí o sí una correspondencia entre lo que vemos en la posición y lo que sucede en la velocidad, para un poco a la contra, ¿no? Máxima elongación, velocidad cero. Elongación cero, entonces velocidad máxima, ¿vale? Y bueno, pues con este truco pues uno puede hacerse la gráfica de la posición sin utilizar la trigonometría, simplemente razonando. Lo mismo para la gráfica de la velocidad y también para la gráfica de la aceleración. No lo hacemos porque no me cabe sitio y no tengo sitio y sería ya quizá demasiado largo lo que os quiero contar y aún me queda una historia que resolver aquí. Velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio. Bueno, pues esa velocidad en el punto de equilibrio es la velocidad máxima, que es ni más ni menos lo que he calculado aquí y me ha venido bien para saber cuál era el techo y el suelo de esta oscilación, ¿vale? Hay un par de preguntas que quiero resolver y las quiero resolver sobre todo para que veáis cómo estas ecuaciones uno las puede tratar de resolver trigonométricamente y meterse en líos, que saldrían bien, pero razonando uno puede encontrar soluciones, ¿no? Y aquí hemos visto un ejemplo de cómo las gráficas las hemos pintado sin acudir para nada a las ecuaciones que hay debajo. Pero la pregunta que os voy a plantear aquí es una pregunta que yo creo que nos va a ayudar a entender muy bien el truco este de resolver problemas de movimiento armónico simple simplemente pensando. Borro y voy a borrar aquí el enunciado para poner la pregunta que va a ser la pregunta D. No quiero borrar la gráfica porque la gráfica nos viene bien pues para comprobar si lo que estamos diciendo encaja con la gráfica o no. La gráfica, digamos, describe muy bien el movimiento y lo que, digamos, a partir de ahora pues debería estar de acuerdo con esas gráficas. Lo dicho, la pregunta D es ¿en qué instantes pasa por x igual a más 20 centímetros? X igual a más 20 centímetros, no me suena. Eso es ni más ni menos que la posición inicial. Y me están preguntando en qué instantes vuelve a pasar por la posición inicial. Está claro que el instante inicial está en más 20 centímetros, pero ¿en qué otro instante vuelve a completar esa oscilación y volver al punto de partida? Pues sí, hay muchos instantes en los que se va a dar esa situación, ¿no? Lo pongo aquí la partícula y pasa por el punto de partida, otra vez por el punto de partida, otra vez por el punto de partida. Hay muchas soluciones. Bueno, pues esta pregunta la planteo sobre todo para que veamos cómo podemos dar respuesta a una pregunta que tiene tantas soluciones. Y en matemáticas esto lo habéis hecho alguna vez, seguro. Bueno, pues la respuesta aquí es el instante inicial. Voy a hacerlo en azul para que se vea mejor. La respuesta es que esto sucede en t igual al instante inicial, que es 0, y a partir de ahí, al cabo de un periodo vuelve a ocurrir lo mismo, al cabo de dos periodos, al cabo de un periodo vuelve a ocurrir lo mismo, al cabo de dos periodos vuelve a ocurrir lo mismo, al cabo de tres periodos, es decir, sumando periodos completos, respondería a esta cuestión. Y la forma de sumar periodos completos es n por 0,8, que es el periodo, indicando aquí que la n tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros. Sería la solución. Y de esta forma estaríamos dando las infinitas soluciones en las que la partícula va a pasar por el punto de equilibrio. Bueno, pues es una pregunta muy sencilla. Vamos a complicarla un poco más. ¿Qué pasa si me preguntan en qué instantes pasa por menos 20 centímetros? ¿En qué instantes pasa por menos 20 centímetros? Pues para que pase por menos 20 centímetros me están diciendo que la partícula empieza aquí, pero me preguntan en qué instantes pasa por aquí, por este otro lado de aquí. Bueno, pues lo que veo es que si le cuesta 0,8 en hacer la oscilación completa, ¿cuánto tiempo le costará en hacer media oscilación y llegar al punto que me están diciendo, en el menos 20 centímetros? Pues medio periodo. Bueno, pues ese tiempo inicial
sería en este caso no el 0, sino medio periodo, que hemos dicho que era 0,4 segundos, el periodo era 0,8, la mitad 0,4, y una vez que ya sé el tiempo que le cuesta pasar la primera vez por ese punto de menos 20 centímetros, ¿cuánto tiempo le costará volver a pasar? Pues sí, es el mismo truco de antes, será cuestión de volver a sumarle un periodo, 2 periodos, 3 periodos, venga, pues esto ya sabemos cómo se hace. Más n por 0,8, de nuevo con n perteneciente a z para reproducir ahí las infinitas soluciones, ¿vale? Vamos a complicarlo un poco más. ¿En qué instantes pasará por el punto de equilibrio? Pues para que pase por el punto de equilibrio, se lo voy a escribir, pues una pregunta un poquito más difícil. Por x igual a 0. Bueno, pues quizá hemos pillado ya el truco, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que empieza a moverse en el extremo de menos 20 centímetros, le cuesta un periodo completo, 0,8, en hacer la oscilación completa y volver al punto de equilibrio. Hemos visto que le cuesta medio periodo en volver hasta aquí. Bueno, pues ¿cuánto le costará pasar por aquí? Si de aquí a aquí es medio periodo, para ir desde aquí hasta aquí, o sea, quedarse a mitad de camino, será la mitad de medio periodo. O sea, repetimos el razonamiento. Desde aquí, oscilación completa, 0,8 segundos. Si lo que quiero solamente media oscilación, 0,4. Y si lo que quiero es la mitad de media oscilación, quedarse aquí, 0,2. O sea, la primera vez que pase por el punto de equilibrio va a ser 0,2 segundos. Segundos y más veces. ¿Y cuántos son esas más veces? Pues al cabo de 0,2 segundos está aquí. ¿Cuándo volverá a pasar? Pues aquí se pasa de frenada y vuelve a pasar aquí, pero al cabo de medio periodo. Aquí ha hecho media oscilación. O sea, repetimos, desde aquí 0, 0,2, otro 0,2, otro 0,2. O sea, cada cuarto de oscilación tenemos que sumar 0,2 segundos. Como aquí hay uno de ida, 0,2, y otro de vuelta, es 0,4, medio periodo. Así que aquí tendremos que sumar no periodos enteros, sino medios periodos. Más n por 0,4. Y de esta forma reproduciríamos las infinitas soluciones en las que la partícula pasa por el punto de equilibrio, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, estas infinitas soluciones se pueden resolver atacando el problema bajo el punto de vista de trigonometría, o sea, coger cuando el seno de omega t más phi sub 0 es igual a 0, ¿sí? Y uno resuelve la ecuación trigonométrica, que estaría genial, pero para casos tan sencillos, simplemente pues, explotando la potencia que tiene el hecho de que el periodo es la oscilación completa y que medio periodo pues es medio periodo y un cuarto es lo que le cuesta pasar desde el extremo hasta el punto de equilibrio, pues de esa forma se resuelve. Este método tan hiper sencillo tiene sus limitaciones. Si en vez de preguntarme cuánto tiempo tarda en pasar la partícula desde el extremo hasta el punto de equilibrio, me preguntaran cuánto tiempo tarda la partícula en pasar desde el extremo 0,2 hasta 0,1, aquí ya no valen las proporciones. Aquí sí que tengo que tirar de trigonometría y de ecuaciones trigonométricas sencillas, pero esto hay que verlo con un poquito más de calma, ¿vale? Pero bueno, para entender cómo la idea de periodo nos ayuda a resolver cuestiones, pues la verdad es que viene muy bien. Y lo dicho, esto se puede ver aquí en las gráficas. Aquí, por ejemplo, me preguntaban, la última cuestión, en qué instantes pasa por x igual a 0. Me están preguntando estos puntos rojos que estoy marcando aquí. Me están preguntando esto, 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 esto. Y esos puntos, pues hay un primer punto que está a 0,2, que es el cuarto de periodo que hemos dicho, y luego de aquí a aquí hay que sumarle pues medio periodo, y aquí a aquí hay que sumarle otro medio periodo, y aquí a aquí hay que sumarle otro medio periodo, etcétera. Y así pues podríamos seguir viendo la forma de responder a estas cuestiones simplemente mirando las gráficas, ¿vale? Bueno, pues espero que con este ejercicio haber demostrado que, bueno, que la trigonometría está aquí de fondo, las ecuaciones trigonométricas y las funciones senos y cosenos, por supuesto, están aquí,
pero que no es obligatorio acudir a las ecuaciones trigonométricas para resolver estas cuestiones, sino que las gráficas se pueden resolver de esta manera tan simple, y que preguntas del estilo de cuándo pasa por los extremos o cuándo pasa por el punto medio, pues también se pueden resolver así. Aprenderemos más adelante a resolver cuestiones un poquito distintas, como la que he planteado aquí, que es el punto intermedio, etcétera, ¿no? Pero como forma de perder el miedo a este tema y ver cómo los fundamentos de los que vimos en el vídeo anterior ya nos permiten resolver cosas, la verdad es que este ejemplo pues espero que os sea muy útil. Seguiremos viendo cosas sobre el momento armónico simple en los demás vídeos. Venga, hasta la próxima.